Grupos de usuarios. Los grupos de usuarios permiten gestionar de manera sencilla y práctica la privacidad. Es decir, quién puede acceder y con qué facultades a cada elemento CIFKM o plantilla, con el fin de consultar, usar, modificar o eliminar. Ningún elemento o plantilla de CIFKM puede ser visualizado ni está accesible para los demás usuarios no autorizados. En CIFKM las personas se organizan en múltiples grupos de usuarios con criterios funcionales y orgánicos, que son fáciles de gestionar. Con los grupos se consigue representar a la empresa, tanto jerárquica como funcionalmente. Por ejemplo, los grupos pueden representar áreas, subáreas, departamentos, comisiones y grupos de trabajo, posiciones del organigrama de la empresa, y en este caso el grupo puede tener un único miembro, que será la persona que en cada momento ocupe la posición. Al usuario, al darse de alta, se le asigna automáticamente un grupo personal del que él es el único miembro. En base al organigrama de la empresa, los administradores crean también los grupos de posición, uno para cada posición del organigrama. Así, cada usuario, que ya tiene un grupo personal donde él es el único miembro, si tiene además una posición asignada en el organigrama de la empresa, se le incluirá en el grupo de usuarios que representa dicha posición, en la que podrá ser también su único miembro. Posteriormente, los grupos personales y los de posición se incluirán, anidamientos, en otros grupos de nivel superior, tales como áreas de la empresa, grupos de trabajo, comités, etc. Es decir, un grupo de usuarios, grupo de destino, puede tener también como miembros a otros grupos de usuarios, grupos de origen. En este caso, los miembros del grupo de origen serán considerados miembros del grupo de destino, igual que si se hubiesen incluido individualmente. En nuestra condición de administrador de CIFKM, accedemos a un grupo de usuarios a través de la opción Gestión de grupos de usuarios del menú contextual del icono flotante. En la ventana de gestión de grupos de usuarios, seleccionamos un grupo, que es el grupo personal asignado al usuario 3, y se abre la ficha del grupo. Cada grupo de usuarios es sólo visible por los usuarios que tienen, bien respecto de él, algún rol de grupo asignado, o bien los usuarios que tienen asignado el rol general de administrador del sistema CIFKM. No obstante, marcando en la ficha del grupo el cajetín Grupo Privado, entonces se limita la visibilidad del grupo a solo los usuarios con roles de facultades en él. Así el grupo queda fuera del alcance de los administradores generales del sistema. Por ello, en un grupo privado es necesario que al menos un miembro del mismo tenga permiso de administrador. Más abajo, en la ficha, se muestra una pestaña con el nombre de permisos de usuarios y grupos. En este caso son los anidados en este grupo. Y en ella, ya que es la que está seleccionada, se muestran otras dos pestañas. Una de ellas, que es la seleccionada, muestra los usuarios y otros grupos incluidos como miembros del grupo. En este caso, por tratarse de un grupo personal, solo está como miembro del grupo el usuario número 3. En cada grupo de usuarios se asignan roles de grupo a los usuarios miembros y a los grupos anidados, en este último caso tanto si son miembros como si no lo son. En la versión estándar que se descarga de la nube, los roles de grupo que se pueden asignar son los siguientes. Rol de administrador. Significa poder modificar, añadir, quitar usuarios, modificar sus roles de grupo y eliminar al grupo. Rol de lector. Significa poder acceder a los elementos CIFKM y plantillas de elemento y de búsqueda en los que el grupo figura incluido en las respectivas fichas del elemento o la plantilla. El usuario, en este caso, ostentará, respecto del elemento o la plantilla, las facultades correspondientes al rol de elemento asignado al grupo en la ficha del elemento correspondiente. Rol de publicador. Significa poder incluir o excluir el grupo en las fichas de los elementos CIFKM y en las plantillas, es decir, poder publicar contenidos en el grupo, bien elementos para que tengan acceso a ellos los usuarios con el rol de lector en el grupo, o bien plantillas para que puedan usarlas para crear elementos o realizar búsquedas. Tener el rol de publicador en el grupo no significa tener las facultades del rol de lector. Los roles de grupo descritos, administrador, lector, publicador, son los que se han creado en la versión estándar, que se descarga de la nube, aunque después los administradores de CIFKM pueden configurar otros tipos de roles a conveniencia, agrupando y formando otros conjuntos de facultades distintas, tanto en roles de elemento, en roles de grupo, en roles de plantilla y en roles de usuario. La otra pestaña tiene el nombre de Otros permisos, y en ella se incluyen otros grupos de usuarios que, sin ser miembros del grupo, se les asignan roles de grupo respecto de aquel.
Se ha configurado así para que los grupos de usuarios puedan ser más versátiles en funcionalidad. Es decir, se han separado dos conceptos. Por un lado, el concepto de miembro de grupo, que significa que cuando el grupo se anida en otro grupo, son estos miembros del grupo los que se incorporan al otro grupo. Y, por otro lado, los roles de grupo, que se pueden asignar a cualquier usuario o grupo anidado que sean miembros del grupo, o bien, y ahí está la singularidad, que se pueden asignar también a cualquier otro grupo, aunque no sea miembro de aquel. En este caso, vemos que se ha asignado el rol de publicador al grupo general, lo que significa que cualquier usuario miembro del grupo general podrá incluir este grupo personal en la ficha de un elemento o una plantilla. Esta flexibilidad permite, por ejemplo, que un usuario que no sea miembro de un grupo, pero que su grupo personal tenga el rol de publicar en aquel, pueda, por ejemplo, recibir pedidos de clientes y crear para cada uno de ellos un elemento CIFKM mediante la correspondiente plantilla en la que ostente el rol de utilizar e incluir aquel grupo en la ficha del elemento, de manera que sus usuarios con el rol de lector podrán actuar y gestionar el pedido. El usuario actor, en este caso, si no tiene asignado el rol de lector en aquel grupo, no podrá visualizar la ficha del elemento que ha creado ni, por tanto, ver cómo se gestionan los pedidos. Hasta aquí hemos visto las pestañas que muestran quiénes son miembros del grupo y a quienes se han asignado roles de grupo, sean o no miembros del grupo. Ahora abrimos la pestaña que muestra en qué otros grupos el de la ficha está anidado o tiene asignados roles de grupo. Ahora vamos a la sección permisos de un elemento CIFKM, en la que está incluido el grupo general y que tiene asignados los roles de elemento, consultar, control total y modificar. Ahora, desde la opción Gestión de plantillas del menú contextual del icono flotante, seleccionamos y abrimos la plantilla de elemento CIFKM denominada Asunto. Vamos a la sección Permisos. En ella se muestra el grupo Administradores, que tiene asignados los roles de plantilla Administrar, Buscar y Usar. Y el grupo general, que tiene asignados solo los roles de plantilla Buscar y Usar. Esto significa que los miembros del grupo general podrán usar la plantilla para crear elementos CIFKM del tipo Asunto y para filtrar por dicha plantilla en las búsquedas, y que los miembros del grupo Administradores podrán además modificar la plantilla. Vamos ahora a la sección Permisos de la publicación. En ella se muestra el grupo general, que tiene asignados los roles de elemento Consultar, Control total y Modificar. Esto significa que los elementos del tipo Asunto creados con esta plantilla podrán ser creados, modificados y visualizados por los usuarios del grupo general que tengan asignado el rol de lectura en el mismo. La estructura de grupos de la empresa es la base para asignar los accesos y facultades sobre los elementos CIFKM y sobre las plantillas. Además, con las funcionalidades de CIFKM resultará fácil reorganizar, ya que solo habrá que sustituir personas en la base, es decir, en los grupos personales y en los grupos de posición del organigrama, lo que realizarán los usuarios que ostenten el rol de administrar cada grupo de usuarios.